¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Política. Habrán notado que nosotros generalmente somos autorreferenciales con cosas que han pasado en la ciudad y de la que hemos hablado alguna vez. Lamentablemente, esta vez tenemos que hablar de algo que sucedió prácticamente a la par de que nosotros estábamos hablando. Recordarán que en el programa pasado nos quejábamos, de alguna forma, por el sobreuso que se hace de la policía para cuidar a unos barras bravas que venían de... Bueno, a la misma hora que estos barras venían desde Pergamino, hinchas de Douglas Haig, o póngale hinchas caracterizados, la barra de Douglas Haig, por decirlo de alguna forma. Para eso se había pedido, ¿se acuerdan? Que yo les dije la colaboración de policía de la zona para formar un operativo para controlar a esa gente, porque, bueno, entre 65 y 70 policías se juntaron para ponerlos alrededor del estadio para que no... Bueno, a la misma hora. Y yo renegaba de eso porque, bueno,
cuando ocurre cualquier otro hecho de inseguridad, no tenemos, o para prevenir otro hecho de inseguridad, no tenemos esa cantidad de policías. Siempre dicen no, y que no tenemos los móviles, y que no tenemos combustible. A la misma hora que estaba ocurriendo el partido, nosotros estamos grabando ese domingo. Nosotros grabamos los domingos. Ustedes esto lo están viendo el lunes a la noche, nosotros grabamos ayer a la noche. A la misma hora que había 70 policías y algunos más también, desplegados, cuidando a los muchachos de Douglas Haig, 2 jaulas se robaban de acá 40 cuadras. O sea, pasaron a 20 cuadras de donde estaban todos esos policías custodiando a los muchachos malos de Douglas Haig. 2 jaulas. Bueno, hemos visto todo lo que pasó en la semana. O sea, no hay mucho más que hablar. No hay mucho más que hablar. 70 tipos cuidando a unos energúmenos, o por lo menos así decían, hay que cuidar porque cuidado que estos son violentos. Y era el estadio municipal. ¿A cuánto está la ruta 65 por donde pasó el camión? O los 2 camiones, rumbo al frigorífico de 9 de julio. 4 kilómetros, 40 cuadras. Así estamos, lamentablemente. Hoy lunes, nosotros no lo sabemos porque estamos grabando en domingo, pero hoy lunes para ustedes, a la mañana vino el ministro Berni, que se preocupó por el tema y qué sé yo. Lo cierto es que encontraron rápido, encontraron las cabezas, las orejas, las caravanas, pero ocurren hechos de inseguridad. Parece incluso adrede, ¿no? Decir, miren, como los policías van a estar todos apostados, cuidando a unos muchachos que vienen de Pergamino, aprovechemos y saquemos de un campo esto, ¿no? Y se llevan 2 jaulas y nadie vio nada y después tuvieron que aparecer. Bueno, por eso le digo, no hay mucho más que hablar. Es lamentable, una vez más, haber tenido razón en eso. O sea, pensemos en este tipo de cuestiones. Pensemos en este tipo de cuestiones. Porque no había un solo policía custodiando eso. ¿Sí? Después tuvieron que pedir cámaras privadas, etc. Así estamos, lamentablemente. A la buena de Dios, no pasan más de esos robos porque andará alguno que dice, no, vamos a dedicarnos a otra cosa. Ese negocio es redituable, pero es peligroso, porque te aparece... Sí, no todos ese tipo de abigeatos se esclarecen rápidamente. Acá porque alguien lo llamó a Berni, y etcétera. ¿Sí? Y Berni termina apareciendo esta mañana, apareció entregando unos patrulleros en Bolívar. Lamentablemente teníamos que arrancar el programa de esta manera porque habíamos hecho mucho hincapié en el programa, que ya lo pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube, en Hablemos de Política. Pueden ver el programa, creo que es el número 30, que es el que ya está subido, y si no lo vio, bueno, lo puede ver. Damos vuelta una página de la que no quisiéramos haber hablado ni siquiera el otro día, porque me parece es un disparate que tengamos que poner 70 policías para custodiar a la gente que viene de Pergamino. Insisto, lleven esos partidos a la ruta, custodienlos de otra forma, no sé. Nos vamos a un capítulo netamente político, netamente radical hoy. No es ni coalición cívica, ni junto, no. Esto es UCR. Hace 39 años, o hizo 39 años el 30 de octubre, para ustedes ayer, para nosotros hoy, que volvía la democracia. Ganaba Alfonsín que iba a asumir el 10 de diciembre, ¿sí? Pero el triunfo se dio el 30 de octubre. Y en Bolívar se dio el triunfo de Alfredo Carretero. Eso quería festejar de alguna forma el radicalismo que hoy fue a la Plaza Alsina, para ustedes ayer, al Monumento Alfonsín para celebrar. Bueno, hubo un buen ambiente de camaradería al principio con Sergio Cros y Guadalupe González, los dos candidatos a presidente del comité en las elecciones de los próximos 15 días, sentados uno de cada lado de Alfonsín. Bueno, después al final hubo alguna escaramuza que será motivo de analizar en otro momento, de acá 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Pero lo cierto es que los radicales se juntaron, había de
creo casi todos los grupos. No había gente de Alternativa Radical, por ejemplo, el grupo de Marcos Conti no había gente, me pareció. No estuvo José Gabriel Erreca, pero después estuvo como orador Julio Ruiz, como presentador Daniel Salazar. Estuvieron dos exintendentes, Julio Ruiz y Alfredo Carretero, que fue con el que volvió la democracia. No estuvo Simón, es cierto, Juan Carlos Simón. No estuvo el candidato del 91, Eduardo Alzueta. Y después, bueno, hay algunas faltantes. No sé, por el radicalismo fue diputado, por ejemplo, Marcelo Colombo, que está en Bolívar no fue. Gianni fue senador, no está vivo, por lo tanto no iba a estar presente. Como no hay vivos un montón de aquellos que fueron, porque muchos se acuerdan del gobierno de Carretero, lo de Belomo. Y la verdad es que el gobierno de Carretero arrancó mucho antes de lo de Belomo. Arrancó 2 años antes de lo de Belomo en realidad, ¿no? Lo de Belomo fue un hito que sobresalió por ahí del resto. Pero el gobierno de Carretero ya venía de 2 años en el momento en el que se muere Belomo. Estuvieron todos en la plaza. Recordábamos, los que hemos ido a muchos actos, recordábamos haberlo visto ahí a Landoni, haberlo visto a Alabar, que ya no están. Y hoy vemos a Rubén Tamborenea, vemos a uno de los mellizos de Alzueta. Bueno, estas generaciones que van avanzando, que van pasando, y gente que lamentablemente vamos perdiendo en el camino, ¿no? Que se termina el ciclo de la vida. Y bueno, y después vemos a muchos que están desde hace mucho tiempo y siguen estando desde hace mucho tiempo. Un lindo acto, me parece que hubo 100 personas porque hay una interna, lo hablábamos con la mayoría. Hubo 100 personas en el acto, me ocupé de contarlas, si no eran 100 eran 98, pero ahí anduvo, porque hay una interna en 15 días. Si no, era un acto que un domingo a las 11:15 de la mañana, me parece que van las personas que han ido otras veces cuando se ha convocado al acto. O sea, el acto a Belomo en noviembre ha tenido sus altibajos. O sea, hay actos de Belomo en los que podemos ver las filmaciones que hemos hecho incluso con Lucas, no hace tanto, donde hay mucha gente, y actos donde no hay nadie. Y hemos ido al cementerio con 4 o 5 y nos hemos ido al monolito con esos 4 o 5. Y se terminaba el acto ahí. Bueno, estas cosas que lamentablemente suceden y que pareciera que el paso del tiempo hace que la mayoría se olvide de todo. Se olvidan de Belomo, se olvidan de Alfonsín, se olvidan de todo. El chico que va a votar por primera vez el año que viene nació en 2007. En 2007 era intendente Juan Carlos Simón. Si a esos chicos que votan el año que viene por primera vez les preguntan por Juan Carlos Simón, posiblemente la mayoría no sepa quién es Juan Carlos Simón. Mucho menos van a saber quién fue Reina, quién fue Ruiz, quién fue Carretero. Ruiz por ahí ha sobresalido por el hecho de ser profesor, de estar ligado siempre a la juventud. Carretero tiene la desventaja incluso de que es de Urdampilleta. Por lo tanto, no se lo recuerda tanto, a pesar de que fue el primero. Reina, poco vinculado a Bolívar después de su paso, entonces también, ¿no? Me parece que, y lo hablábamos en algún momento con Carretero y con Ruiz, en notas que tenemos después del acto en sí, sobre todo con Julio Ruiz, de que no hay un acordarse de esto y que no hay en las escuelas alguien que diga, no hay un profesor de historia en las escuelas que diga, bueno, hoy vamos a hablar de la historia local y arrancamos con Marcelino Solé y terminamos con Marcos Pisano. En varios capítulos, ¿no? De hablar de Solé a Pisano en un rato es complicado porque ha habido ahí algunos episodios más largos, más cortos. Hay gente que no se acuerda de Capredoni, por ejemplo. Les parece que Capredoni fue un médico y por eso le pusieron el nombre de hospital, y Capredoni fue más político que médico. Similar a lo de Bali Buca. Bali Buca, hasta hoy, por lo que ha hecho hoy, va a ser más recordado por político que por médico. Bueno, lo de Capredoni es más o menos parecido. Capredoni fue mucho más destacado en el ámbito político que en el ámbito profesional de la medicina. Un radicalismo que, insisto, hoy se mostró con todas sus vertientes. Hubo algún desayuno ahí con Julio Ruiz y estos 3 grupos que se autodenominan radicales de movimiento, que son el grupo de Emilia Palomino, el de Nicolás Morán
y el de César Pacho estuvieron desayunando con Julio Ruiz ahí en un céntrico café, después fueron al acto, y después aparecen, por ejemplo, el ex presidente del comité, Elías Chorén, presente también, concejales Patricia Oroz y otro de los concejales presentes fue Luciano Carballo Laveglia, las dos consejeras escolares mujeres, Mariel Benier y Marina Bobbio. Hubo gente que faltó, que uno dice, bueno, yo los vi siempre en el acto del radicalismo y no estuvieron. Bueno, estarán de viaje, se habrán acostado tarde de noche, habrán tenido algún casamiento, algún cumpleaños de 15, no sé. Hay gente que uno la recuerda de otros actos y que no están en Calfucurá al fondo. Como si hay muchos que recordamos que estaban en otro acto y hoy están en Calfucurá al fondo. Hay gente que todavía no se ha ido para Calfucurá al fondo y que no estuvo presente en el acto y que tiene alguna representación todavía o que estuvieron siempre en esos actos. También es cierto que era un acto de la democracia. Lo organizaba el comité de la UCR, Daniel Salazar, el presidente, con su comisión directiva. Ahora, era un acto del retorno a la democracia. Había solo radicales. Solo radicales, como si la democracia fuera solamente del radicalismo. Tranquilamente podría haber habido algún justicialista. Yo por lo menos no lo vi, no soy Orieta tampoco. Cuando sí hemos visto muchas veces a El Mosca Viñó, a Marcelo Viñó lo hemos visto en los actos de Perón, ¿no? Llama la atención porque es un tipo muy vinculado con el radicalismo, pero lo hemos visto ahí en la otra plaza, en la de enfrente, en la Mitre. El acto del radicalismo, los 39 años recordando el triunfo de Alfonsín sobre ítalo-argentino Luder en el 83, 30 de octubre. Primero tenemos a Daniel Salazar con una presentación y después el discurso de Julio César Ruiz, ex intendente, pero en el 83 vino para ser secretario de Gobierno y Hacienda, porque era una cartera única, secretario de Gobierno y Hacienda del gobierno de Carretero, que duró hasta el 85, porque en el 85, me habrán escuchado decir varias veces, se fue de secretario del senador Rubén Gianni, y fueron esos 2 años solamente que estuvo Julio Ruiz, para después volver en el 87 a ser candidato a intendente. Un poquito de la historia que me parece que siempre hay que refrescar, y el que no la sabía, de a poquito para ir metiéndose en tema. El acto de los 39 años o a 39 años de el triunfo de Raúl Alfonsín y el triunfo de Carretero en Bolívar en Plaza Alsina, en el monumento a Alfonsín, el domingo a la mañana. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar. Vamos a acercarnos un poquito porque es a capela y hay mucho viento. Personas mayores, hay lugares acá para sentarse si quieren. Ya está. Bueno, como todos los años, los 30 de octubre, estamos aquí en el monolito que recuerda la figura de don Raúl Ricardo Alfonsín, el hombre a quien la historia le dio la oportunidad de ser quien volviese a darle todos los derechos a los argentinos después de la larga y oscura noche del proceso militar. Don Raúl fue el que devolvió todos los derechos a las instituciones, el hombre que sentó en el banquillo de los acusados a las juntas militares cuando otros partidos proponían el indulto o no quisieron integrarla con ADEP posteriormente, y fundamentalmente algo que debería ser común pero que no es tan común, nunca tuvo que ir a un juzgado a dar explicaciones sobre los procederes económicos. Pero sobre todo eso se va a explayar mucho mejor que yo el doctor Julio Ruiz. Yo quiero recordar lo que pasó en Bolívar. En aquel 83, en la primavera democrática del 83 en Bolívar, nos encontró a los radicales. Yo votaba por primera vez con 3 listas en ese momento. Después de una interna disputada, con proyectos, con ideas, con mucho respeto, me acuerdo, yo no participé, simplemente voté, pero recuerdo que, ganó, como todos sabemos, el ingeniero Alfredo Carretero,
y lo siguieron el doctor Francisco Rabasi y Ricardo Landoni. Pero lo importante de eso fue lo que posterior, lo que vino después, que Pancho Rabasi, que iba a ser intendente del 73 al 76, tenía una experiencia muy importante por haber sido intendente precisamente, y fue un hombre de consulta de Alfredo. Permanentemente Alfredo lo consultaba y Pancho le transmitía sus experiencias para una persona nueva en la función de intendente, respaldarse en alguien que tenía la experiencia de haber estado y de haber procedido en el cargo. Y también Ricardo Landoni fue el hombre que trabajó en la Comisión Vial, una comisión vial que era ejemplo, que trabajaban muchos radicales, ad honorem en ese tiempo, donde las tasas que pagaba el productor iban a los caminos y además de eso controlaban y cuidaban las máquinas y no como ahora que están todas las máquinas rotas en el corralón municipal. Esos son los ejemplos que debemos seguir. Ese es el legado que nos dejaron aquellos hombres del 83 acá en Bolívar, y yo creo que nosotros, algunos ya mayores que vamos pasando, tenemos que tomar ese ejemplo, que es como dije recién, el legado que nos dejaron, la experiencia que nos dejaron, porque sabemos perfectamente que para llegar al municipio el año que viene tenemos que llegar todos juntos. Entonces, de esa manera, me parece que ese es el camino que nos dejaron. Por eso hoy los quiero reivindicar a aquellos hombres del 83 que fueron, que escribieron una historia importante en el radicalismo de Bolívar. Simplemente el ejemplo de ellos y el de Raúl Alfonsín es el que nos va a llevar a la victoria el año que viene. Muchas gracias. En esta sencilla ceremonia, donde todas las caras que veo somos todos radicales y la gran mayoría militantes del partido, vamos a colocar una ofrenda floral con aquellos hombres del 83, de los que he visto. Está Alfredo, está Arnaldo, lo veo al Pucci, lo veo a Hipólito, estaba el Flaco Amado por ahí también, que fue funcionario de todos los gobiernos radicales, de Carretero, de Ruiz, de Simón y de Reca, ¿cierto? Todos ellos. Bueno, como cierre de este acto, nos va a dirigir unas palabras, va a ser una semblanza el doctor Alfonsín, Julio César Ruiz, que fuese secretario de gobierno en el 83 de Alfredo Carretero. Muchas gracias, Julio, por estar. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué decir del 30 de octubre? El 30 de octubre es una fecha muy cara para los radicales, todos, pero también muy cara para toda la sociedad argentina. Es una fecha que la tenemos que recordar y revivir, sobre todo porque las generaciones nuevas nacieron en democracia y no saben por ahí cuál es la diferencia entre lo que vivimos y lo que hoy viven.
lo que hoy viven, esta libertad de poder expresarse, de poder pensar libremente, de poder discutir por las redes sociales, de poder hacer lo que les plazca, de poder hasta elegir cómo se sienten, no hubiera sido posible sin el 30 de octubre de 1983. Y lo digo con conocimiento de causa, como lo decimos los viejos. Pero aquel 30 de octubre, con esta nueva democracia, tampoco hubiera sido posible si no hubiera ganado la Unión Cívica Radical. Y esto la historia lo ha demostrado. Porque la Unión Cívica Radical, a través de Raúl Alfonsín, pero también de sus hombres y mujeres, planteaba, entre otras cosas, que nosotros somos la vida, que nosotros somos la paz. Y eso en aquel momento tenía un sentido más que de palabras, tenía un sentido de fondo, porque ya habíamos pasado no solamente la dictadura militar, también habíamos pasado los años de plomo del peronismo de 73 a 76, en donde ya había comenzado los desaparecidos, pero también había comenzado el terrorismo, y en donde no era vida aquella democracia que vivimos de 73 a 76, como tampoco fue vida lo que pasamos del 76 al 83. En aquel momento se planteó, y lo denunció Alfonsín, que había un pacto de impunidad entre el peronismo y los militares, o por lo menos sectores del peronismo y los militares, para olvidar todo lo que había pasado. Y el compromiso de la Unión Cívica Radical no era precisamente olvidar lo que había pasado, sino juzgar y castigar a los responsables, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Pero a los responsables ¿de qué? A los responsables de la violencia que había vivido el país desde el 73 por lo menos. Y por esta razón no solamente se juzgaba a las juntas militares, también se juzgaba a los que habían sido generadores de la violencia terrorista. Y esto no le gustó a muchos, que solo querían venganza, juzgando y condenando a los militares. Y Raúl Alfonsín, presidente electo, lo primero que hizo fue anular una ley que se habían dado los propios militares de amnistía o autoamnistía, que de no haber ganado el radicalismo hubiera seguido vigente y no se hubieran producido los juicios a las juntas militares. Pero claro, hay partidos que tienen la particularidad de olvidar su pasado y se reconstituyen permanentemente como si fueran una cosa distinta, que incluso estando en el gobierno se dan el lujo de ser oposición y gobierno, porque siempre alguno tiene que quedar bien. Los radicales nos bancamos todo. Los radicales nos bancamos nuestra historia, con nuestros aciertos, con nuestros fracasos, con nuestros errores, con nuestras experiencias. Y nos bancamos, ¿por qué? Porque tenemos principios. Porque tenemos principios. Son los principios que nos han mantenido unidos y vivos desde hace más de 100 años. Son los principios que no tenemos que olvidar. Y son los principios por los cuales cada 30 de octubre tenemos que venir a recordar acá por qué y para qué somos radicales. No somos radicales solamente para hacer elecciones internas. No somos radicales solamente para discutir quién va a encabezar o no una lista, quién se va a llevar un subsidio, quién va a ocupar un cargo público, quién se va a acomodar. No somos radicales para eso. Somos radicales para otra cosa.
Somos radicales para estar peleando, discutiendo, hablando de los problemas que a la gente le duelen todos los días. Tenemos que estar discutiendo al lado del tipo que no llega a fin de mes o del que no sabe cómo va a ser para comer mañana. Tenemos que estar pensando que en vez de discutir 40 cuotas para un jubilado, hay que pagarle 150 lucas al jubilado para que después elija él cómo, cuándo quiere comprar y qué. Para eso tenemos que estar los radicales. Pero si no estamos para eso los radicales, vamos a caer, como caen todos los demás, en el descrédito, como caen todos los demás, en que la gente no les tenga confianza. La gente hoy no cree en la política, porque descree de los políticos, que están discutiendo pelotudeces, mientras la gente se caga de hambre. Y no podemos caer como ellos. Nosotros tenemos la particularidad de poder elegir nuestras autoridades. Hagámoslo. Pero hagámoslo en serio. Hagámoslo con discusiones de principios. Hagámoslo sin mentiras, sin agachadas, sin enjuagues. Hagámoslo como tiene que ser. Para que los que salgan de esas elecciones sean creíbles para el resto de la sociedad. Porque necesita creer en alguien. Y si somos iguales que el resto, ¿cómo vamos a pretender que crean en nosotros? Seamos mejores que los demás, para poder mantener lo que siempre nos diferenció, que éramos una reserva moral. Y por esta razón, la sociedad, cuando había problemas, confiaba en el radicalismo, porque era una reserva moral. Pero porque la conducta de sus hombres, desde el más alto dirigente hasta el más bajo, demostraba que para un radical era más importante la honestidad que los títulos, era más importante la humildad que los cargos, era más importante el servicio al otro que el servicio para uno. Por esta razón, hay tanto dirigente radical que no se enriqueció con la función pública. Tanto. Pero tanto, que nos dan el ejemplo todos los días, con su conducta, de lo que es ser, sentir, pensar y vivir como un radical. Ser radical no es solamente una ficha de afiliación, es un modo de vida. Y los que elegimos ese modo de vida en el 83, atrás de Alfredo Carretero, la peleamos. La peleamos aún contra algunos radicales que pensaban que eso no era lo correcto. Políticamente correcto, porque era más importante ganar. ¿Ganar para qué? Tenemos que ganar para eso. Tenemos que ganar para la gente. No tenemos que ganar solo por ganar. Tenemos que ganar, como decía alguien, para tratar de hacer mejores personas en una sociedad más justa. Para esto es la política. No es para enriquecernos, ni a nosotros, ni a nuestros parientes, ni a nuestros amigos. Es para tratar de pelear desde la política, para que tengamos mejores personas en una sociedad más justa. Y esto solamente lo vamos a conseguir si los radicales somos mejores personas y entre nosotros hacemos un partido más justo. Si no, no podemos ser ejemplo de nada. Seamos humildes, seamos honestos, seamos distintos, seamos radicales. Este es el tema. Y este 30 de octubre, como todos los 30 de octubre, tiene que hacernos recordar aquel mensaje que nos dejó Alfonsín, que fue el de la esperanza de algo mejor, no de lo mismo. Algo distinto, pero lo distinto siempre implica riesgos, por supuesto. Pero eso es la libertad. Eso es la libertad, asumir riesgos, aún riesgo de equivocarse. Es la diferencia que hay entre dos palabras, sí y no, eso es la libertad. Y nosotros tenemos que asumir el riesgo, pero riesgo para mejor, no para peor. Porque para eso
para no asumir riesgo. Nos quedamos como estamos, cada uno que pelee por su quintita, por su puestito, por su subsidio, y dejémonos de joder. Pero no digamos que somos políticos. No nos disfracemos de políticos. Alfredo Carretero puso en riesgo todo lo que tenía porque creía en algo distinto, en lo que también creíamos nosotros, y por eso fuimos con él y corrimos el riesgo. Las generaciones jóvenes no lo saben, pero cuando uno está en política, arriesga lo que tiene por su idea y se la juega. Este es el tema. Alfonsín se la jugó y arriesgó lo que tenía y lo que no tenía, pero le dio a la gente algo que le faltaba, que era esperanza, y nosotros tenemos que volver a recobrar eso, la capacidad de generar esperanza. ¿Por qué generar esperanza? Porque era distinto, pero porque pensaba como la gente y porque decía, en este país, si hay gente que se caga de hambre, no es porque sea un país pobre, es porque está lleno de inmorales y teníamos que salir a hacer una pelea moral. Y cuando uno empieza una pelea moral, se va a encontrar con miles de enemigos, porque el sistema en general hoy se está poniendo cada vez menos moral y cada vez, no sé si corrupto, pero cada vez más inmoral, que es casi parecido, aunque muchos no lo saben. Y el radicalismo, antes que nada, no es una ideología política. El radicalismo, antes que nada, es una idea moral. Es una concepción de fe ética. Y esto es lo que lo hizo distinto. Y si nosotros perdemos esa concepción de fe ética, que fue lo que hizo que Alfonsín fuera distinto, no somos nada. El mensaje que nos tiene que dejar este 30 de octubre, como todos los 30 de octubre, es justamente que tenemos que estar vivos, unidos, fuertes, detrás de una idea, todos, pero una idea que genere esperanza, no una idea solo de nombres, una idea de principios, una idea que valga la pena que aquellas personas que están afuera se jueguen por nosotros, como nosotros nos jugamos por ellos. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.
Bueno, pasó todo esto del radicalismo, pero no nos vamos de la plaza, porque teníamos ganas de hablar con, sobre todo, 2 exintendentes. Los primeros 2 intendentes que tuvo la democracia estaban presentes y, a pesar de que muchas veces hemos hablado, muchas veces los hemos grabado, y siempre es bueno aprovecharlos porque algo distinto se les saca en este tipo de conversaciones. Tenemos una charla pendiente más íntima con los 2, ¿sí? Para ver si podemos lograr el libro de los 40 años, sobre todo con esas 2 épocas que a mí no me tocó vivirlas como periodista, sino como vecino pequeño de la ciudad, sobre todo en la época de Carretero. Pero bueno, logramos esta nota con ellos 2 que siempre aparece algo interesante para recordar del Bolívar del ayer, de cómo se fueron dando un montón de cuestiones, sobre todo para el que le interesa la política, para el que le interesa la historia y para el que vivió esa época. Por ahí hay mucho pibe que hoy agarra y cambia el canal y dice, no, vamos a ver, no sé, este otro reality que tiene Tinelli ahora, y bueno, cambia el canal y está todo bien. El tema es que, lamentablemente, hay muy poca gente que sabe la historia política de la ciudad. Hay muy poca gente que dice, no, bueno, vamos a tal libro. Sí, tenés que ir a tal libro, pero lo lees y después te olvidás. O sea, Marcelino Solé tendría que ser, digo Marcelino Solé, como Villaraza, como Berraondo, como Abregó, como Rafael Hernández. O sea, no hay que ir a mirar el monolito todas las vueltas que uno se quiera acordar de los fundadores, el monolito que está enfrente a la Rural, para recordar eso. Pero bueno, lamentablemente no es algo que se inculque en las escuelas, como decía hoy, y de que el bolivarense, si a muchos les preguntan, no saben por qué es San Carlos y por qué es Bolívar, y por qué a veces es feriado el día del santo patrono San Carlos Borromeo, por ejemplo. Lo del 2 de marzo está un poco más metido porque es la fecha de la fundación, porque es feriado, ¿sí? Y muchos esperan ese día, pero no mucho más. Pero no los aburro más con esto. Una linda nota con Alfredo Carretero, con quien terminamos hablando después al final de, bueno, cómo va a jugar en esta interna radical. Bueno, lo hemos visto en algunas fotos con Guadalupe González. Bueno, le preguntamos y él respondió. Alfredo Carretero, una linda nota del primer intendente de la democracia ayer en Plaza Alsina. Alfredo, un acto que no es menor, no son los 40, pero son 39. Lamentablemente a estos 39 no han llegado tantos como hubiese uno por ahí pretendido. Algunos eran muy mayores en aquel momento, claro. Otros se fueron muy jóvenes, pero bueno, ha quedado un buen grupo de aquel 83, que bueno, que algunos continuaron con Julio en el 87 y que bueno, algunos están y otros no. Mirá, nosotros muy contentos. La verdad que aquello del 83 fue una enorme fiesta, veníamos de una gran oscuridad y luchamos también desde el año 81, que prácticamente escondidos contra todos, para poder arribar y con esta recuperación de la democracia que encabezó Raúl Alfonsín, pero que aquí en Bolívar también pudimos lograr el triunfo. Y bueno, eso nos enorgullece. Fue aquello muy lindo, vivimos la mejor época de la política, porque fue en esa época la mejor de la política, y uno recuerda el apoyo de la gente, inclusive la gente que no estaba de acuerdo con uno, que estaba en la oposición, sabía que llegaba a Bolívar una persona de diálogo, una persona que nunca tuvo problemas con nadie, que nunca habló mal de nadie, que sigue con esa forma de ser a través de los 39 años, y eso ayudó a cerrar cualquier grieta, cualquier diferencia, cualquier cosa. O sea que el que había perdido estaba triste porque había perdido, pero estaba contento porque se había recuperado la democracia y porque se había comenzado una etapa de diálogo político muy fuerte. ¿Qué te acordás de aquel 30, que es el día en que se ganan las elecciones acá? ¿Viniste a Urdampilleta, te quedaste a dormir la noche anterior acá, te fuiste a dormir a Urdampilleta después del triunfo? No, yo voté a Urdampilleta, vine durante el día para ver cómo andaban las elecciones, pero yo siempre en mi vida he tomado las cosas con absoluta tranquilidad, ¿viste? Con calma, uno hizo lo posible, yo me preparé para gobernar, estaba preparado para gobernar porque había sido ya director de Obras Públicas de Rabasi en el 73 y había dirigido como profesional casi todas las obras grandes acá en Bolívar y conocía prácticamente la gente, había visto crecer los barrios de Diamante, Casariego, que era un caserío, lo que era
así, habíamos preparado un proyecto, una plataforma política y estábamos preparados para gobernar. Hicimos 150 actos, estuve un mes concentrado acá en Bolívar. Ese día, por supuesto, qué sé yo, uno creía que iba a ganar, pero era la primera vez que estabas en una lucha tan fuerte, ¿no? Así que vinimos al comité, todo fue una fiesta. Siempre tuve la suerte de ser saludado con mucho afecto por los adversarios políticos. O sea, ese es un capital que yo reservo y que me gusta, ¿viste? Nunca tuve para ellos ninguna mala acción, y ellos tampoco. Así que yo siempre pienso que el que llegue tiene que volver a cerrar esa grieta, ¿viste? La grieta que hoy tenemos, y terminar con las diferencias para poder concretar las cosas. Vos fíjate que en diciembre del 83 las dos primeras ordenanzas que se hicieron fue la creación de la Comisión Vial por parte nuestra y la creación de la Comisión de Agua, que era un proyecto del peronismo. Y vos fíjate lo que fue la Comisión de Agua tan importante en la historia, que estaba prácticamente dirigida, o que era la mano derecha mía, María de Urcade, que era una mujer peronista. Lo mismo pasó con las interbarriales, hicimos asambleas en todos los barrios, se eligió la comisión interbarrial, se habló con la necesidad de la gente, y presidente de una comisión interbarrial estuvo Horacio Coviellas, comunista él, candidato del Partido Comunista él, y que fue perseguido hasta meses antes. Perseguido hasta meses antes, y que fue una persona que me ayudó mucho. Nos reuníamos todos los lunes en el municipio y veíamos las necesidades para poder volcar con los recursos que teníamos en las distintas interbarriales. Así que, nada, soy un agradecido a la vida, un agradecido a haber estado acá y haber sido recibido, despedido, y después de los 40 años te emociona mucho el hecho de estar siempre con el afecto y el cariño de la gente. Bueno, en este acto los hemos visto muchas veces, en este acto en particular a Landoni, que fue uno de los adversarios del 83, lamentablemente Rabasi se fue hace mucho tiempo ya, como para no haber llegado a este monumento. De cualquier manera, las internas, yo siempre me gustaron las internas, porque los radicales no todos pensamos distinto, y es importante llegar al gobierno con funcionarios dentro de un espacio político, dentro del partido, que practiquen más o menos tus mismas ideas, lo que no significa que el que gana no pueda tomar a las mejores mujeres y hombres de las otras líneas, y también de los mejores proyectos de las otras líneas. O sea, que el que gana tiene que llamarlos a todos, y los otros también tienen que ir. Ese es un objetivo de las internas, no hay otro. Y tanto Landoni fue mi colaborador en la Comisión Vial, un hombre que trabajó enormemente a mano derecha. Y te voy a contar una cosa, una confidencia. Yo nunca tomé una decisión política en mi vida política, inclusive después de 25 años, sin consultarlo con Ricardo. O sea que sabía que no pensaba lo mismo que yo, pero siempre lo consulté. Y al doctor Rabasi, que tuve el gusto de trabajar con él de 73 a 75, yo lo invité a ser en aquel momento director de Bienestar Social del municipio, director de salud, y bueno, él no pudo ni quiso, pero realmente es una persona que está dentro de mis afectos, y bueno, son cosas que uno se lleva buenas dentro de toda la problemática y la vida política que me tocó vivir. Estamos a muy poquitos días, a 2 semanas solamente, de una nueva interna partidaria, que el radicalismo nunca le tuvo miedo, porque en aquel momento hubo no solamente 3 listas para intendente, sino que unos meses antes había habido 3 listas para disputar el comité, con el triunfo de Isidro Irós. Te hemos visto caminando con Guadalupe González. Paradójicamente es la segunda mujer que va por la presidencia del comité. Y digo lo paradójico porque a vos te tocó perder con la primera. Exacto, ¿no? bueno, por fin la elección que perdimos con la primera, pero bueno, ahora va una mujer, y bueno, es lindo, es muy lindo que vaya una mujer joven, candidata a presidente del partido, así que bueno, se habrá que esperar, pero la Unión Cívica Radical tiene que tomar esto como un acto política interna para que elegir su candidato. No es nada más el partido cuando mejor anduvo. Yo gané 4 elecciones, 83, 85, 87, y acompañé a Simón en el 95, y en todas hubo internas y en todo el partido ganó. O sea que cuando hubo internas el partido se moviliza, y es muy bueno.
Pero también, lógico, hay que lograr que después del triunfo el que gana abra los brazos para acercar a los demás con sus personas, como decía hoy, mujeres, hombres y proyectos, y los que pierden, bueno, uno se enoja, ¿viste? Siempre, pero en general vuelven todos a la lucha. Recuperar esta intendencia no va a ser fácil, va a ser muy difícil. ¿Lo ves más cerca? ¿A quién? A recuperar el municipio. Hay que trabajar. Yo soy de la idea de trabajar y trabajar, ¿viste? Hay que empezar a trabajar, se ha logrado empezar a trabajar un año antes, que eso es bueno, pero recuperar una intendencia no va a ser fácil, y recuperar una intendencia cuando gobierna el peronismo tampoco es fácil. Entonces, pero bueno, tampoco trabajando, bueno, a mí me pasó que en el 83, 85, 87, ¿viste? Trabajamos como locos y hablamos con la gente. Yo soy de la idea de que hay que hablar con todos. Con todos, expresarle a cada uno los proyectos, crear un proyecto superador, ganar por ser mejores y no para que pierda el que está. Con ese proyecto superador que poner hombres de experiencia, que hombres y mujeres de experiencia en el gobierno para que el 11 de diciembre del 2023 se gane y el 12 se comience a gobernar. Yo no soy de la idea de decir las cosas bueno que están mal, sí hay que decirlas, pero tampoco podemos quedarnos después que no gobernemos porque las cosas estaban mal. Hay que estar preparados para salir gobernando porque en definitiva uno lo que está haciendo, y que lo dijo bien Julio, es tratar de un buen gobierno para mejorar la situación de la gente, la pobreza, el problema de los hospitales, el problema por supuesto de la salud, el problema de las escuelas, los comedores escolares y todo. Ese es el centro de la operatividad. Pero además hay que lograr una estabilidad de recursos en el partido, por eso yo pienso que lograr un equilibrio hídrico en el partido. Nos han mandado el agua durante casi 40 años. El equilibrio hídrico nos va a dar recursos para poder aceptar o llevar a cabo esas otras cosas que son importantes. Por eso hay que hacer entender a la gente que el problema hídrico no mide, pero con votos, pero hay que hacer entender a la gente que si no tenés recursos no podés llegar a cubrir todos los otros aspectos que son absolutamente primordiales. En eso estamos, en ese proyecto superadores estará y bueno, hay que prepararse. Y después Dios dirá, el pueblo dirá, pero cuando vos te sometés a los votos de la gente, yo soy un enamorado de las urnas, ¿viste? Siempre fui enamorado de las urnas. Cuando te sometés al apoyo de la gente, bueno, si vos haces las cosas bien, seguro que te va a ir bien, seguro que te va a ir bien. Escuchábamos a Carretero, lo vamos a escuchar ahora a Julio Ruiz. Julio Ruiz, que fue el segundo intendente de la democracia, que fue el que reemplazó a Alfredo Carretero en el municipio, que, insisto, se había ido en el 85, se va con Rubén Gianni como secretario del senador Rubén Gianni, vuelve en el 87 para ser candidato a intendente prácticamente, muchos recordarán, hicieron la campaña en muchos casos con la foto de Julio Ruiz, porque no, Julio Ruiz estaba trabajando en La Plata, ¿no? Vino, ocupó después el ya desaparecido, lamentablemente o no sé, pero bueno, hoy se ocupa con otra cosa, lo que es el departamento del intendente, el departamento municipal, hoy se ocupa, creo que está la dirección de prensa actualmente en ese lugar. En aquel momento Julio Ruiz vino a vivir a la casa del intendente que había en la municipalidad, en el primer piso, ahí sobre San Martín. Entonces, en la parte nueva que se hace después para los más grandes, cuando allá por el regreso a la democracia, antes del regreso a la democracia, todavía con Berecia Artúa, se construye la parte donde durante mucho tiempo funcionó el registro civil, o sea, la parte sobre San Martín y al lado de Lolupín Pereira, al lado de lo que era la farmacia y de lo que es la Escala. Hoy está el registro civil en un edificio nuevo que era donde estaba la farmacia. La parte nueva del municipio es el ingreso sobre San Martín. Bueno, Julio Ruiz, que habla un poco de eso, de parte de su gobierno, lógicamente, y también recuerda el 83, un 83 que él lo vivió más en la campaña nacional que en la campaña local, porque, insisto, Julio Ruiz no estaba en el 83 en Bolívar, viene a ser secretario de Gobierno y Hacienda de Carretero, sí estuvo en el 73, participó de aquella campaña de Rabasi, pero después en el 83 él ya estaba con su actividad en Buenos Aires, lo hemos visto en alguna nota
que le hemos hecho sobre su historia política, donde nos ha contado esa parte. Julio Ruiz, a quien también le preguntamos cómo se manifiesta o cómo se va a manifestar de acuerdo a las próximas internas del radicalismo. Julio Ruiz, si bien no dice concretamente mi apoyo es a Sergio Croce, dice, bueno, yo estoy con el grupo de los chicos, Pacho, Palomino, Nico Morán y la candidatura de Juventud de Zácaro, ¿sí? De Facundo Zácaro. Por lo tanto, uno intuye que está jugando para ese lado, no lo nombra a Sergio Croce, pero sí habla de esto, ¿no? Un Julio Ruiz que después se sacó fotos con todos, tanto con Guadalupe González como con Sergio Croce, no tuvo ese problema, pero bueno, él viene de ese grupo. Recordemos que el año pasado, cuando compite Salazar, Croce, Julio Ruiz, bueno, él estaba con este grupo, con Pacho, con Zácaro, bueno, y en la comunión que han logrado, recordemos que Nico Morán estaba en el grupo de Salazar y hoy no está, Oroz estaba en el grupo de Salazar y hoy no está, y así como Nicola estaba en el grupo de Julio Ruiz y está con Salazar, lo que les decía el otro día. Bueno, Julio Ruiz se manifestó de esa manera, pero bueno, lo vemos. Una linda nota también. Siempre es muy bueno escuchar a los viejos, entre comillas. Así como nos gustaba mucho hablar con Alabar, con Landoni y con tantos otros viejos, tanto del radicalismo como del otro lado, está muy bueno también escucharlos hablar, estos tipos que han sido intendentes. O sea, van a quedar en la historia por más de que muchos no sepan, así como hay gente que no sabe quién fue Marcelino Dabel, de acá a 100 años habrá gente que no se acordará quién fue Alfredo Carretero. Bueno, pero si se ponen a mirar en alguna placa, en algún libro, los van a encontrar porque han sido parte de la historia de la ciudad. Entre ellos, Julio Ruiz, que nos ha ayudado a los bolivarenses a reconstruir buena parte de la historia de la que él también ha sido parte y de la que habló un poquito. Julio, no es un acto más, le decía recién Alfredo, no son los 40, que es un número redondo, digo, pero bueno, al 39 ha costado llegar. Si uno ve las caras de los que están, en el 83 había muchos que hoy lamentablemente no los podemos tener en la silla porque no los tenemos físicamente, no solamente porque no están en Bolívar, sino porque no los tenemos físicamente. Es un lindo número el 39. En Bolívar hemos tenido buenas y malas con el tema del radicalismo. Hoy el radicalismo está luchando por volver a hacer gobierno y bueno, y vos decías un poco, ¿no? Volver a las fuentes. ¿Para qué queremos, no? Porque mucho se habla de las pesadas herencias y por ahí uno se va a encontrar el año que viene con que si por ahí se vuelve a la municipalidad y dice, uy, pero con esta herencia 4 años los tenemos empeñados. Y vos decías, hay que salir, y lo decía Alfredo recién, hay que salir a trabajar al otro día si se recupera el municipio. Hay que salir a trabajar al otro día y con la idea clara de qué es lo que vas a hacer. O sea, no podés llegar pensando, bueno, a ver qué es lo que hay que hacer. No, vos ya tenés que tener una idea clara, por lo menos un marco referencial de a qué tiene que apuntar la gestión. Y yo creo firmemente que la gestión tiene que apuntar de vuelta a mejorar en lo que se pueda la calidad de vida, como decíamos, una sociedad más justa. Y te dirán que desde el municipio no se puede, sí, desde el municipio también se puede. Desde el municipio, qué sé yo, en el 89 pasamos el peor momento de la crisis con el municipio haciendo ferias francas por todos lados para que la gente pudiera abastecerse de los productos elementales y no caímos en lo que cayeron en otros lugares que no había. Quiere decir que hay cosas que se pueden hacer sin entrar en el populachismo o en el populacharismo, como vos lo quieras llamar. Una cosa es, digamos, apuntar a las necesidades de la gente y otra cosa es apuntar a la demagogia. Nosotros tenemos que tratar de ser un gobierno que llegue a la gente, que solucione o que trate de gestionar la solución de los problemas inmediatos de la gente sin entrar en el populismo barato. Que en definitiva el populismo barato lo que genera es mucho sueldo, poco empleo y nada de generación de riqueza. Tenemos que ver de qué manera nosotros podemos colaborar a la generación de empleo que generan riqueza, porque esto es lo que nos va a hacer salir. No podemos estar dependiendo solamente de que llueva o no llueva y la cosecha sea buena o sea mala, o de meter gente en la municipalidad porque no hay trabajo afuera. Y lo que tenemos que tratar de ver es cómo hacemos para revivir lo que alguna vez fue Bolívar
con una fuente generadora de trabajo que tenía por todos lados. Bueno, tenemos que generar los recursos, los medios, las ideas para que eso vuelva a ser posible. No es imposible, pero se necesitan decisiones políticas. Te regreso en el tiempo, 30 de octubre del 83, imagino que estabas trabajando acá ya en la campaña, pero vos no estabas viviendo en Bolívar. No, yo no estaba viviendo en Bolívar, yo estaba viviendo en ese momento en Morón. Así que la campaña yo la hice en Morón, en San Justo, estuve en Ferro, estuve en San Miguel, yo estaba afuera. Y participaste más de la campaña nacional. Participamos más de la campaña nacional que de la campaña local. Claro. La campaña local, muy poco lo que tuve que ver, aunque parezca mentira, y sí estaba permanentemente al tanto con teléfono en esa época con el coso, y los chicos me iban manteniendo informado, el Turco Asín, Jaime Señor, Alfredo, de cómo venía la cosa, y a la noche de ese día me llamaron por teléfono a la casa de una vecina para avisarme que acá habíamos ganado y habíamos ganado bien, o sea que ya era la señal de que había que pegar la vuelta. Y ya 15 días después ya estaba acá en Bolívar con la familia y empezando a trabajar en esta nueva etapa. Te he escuchado decir alguna vez que el triunfo del 73 fue porque se trabajó muchísimo, porque le fueron a pelear los barrios al peronismo, porque el peronismo, si bien se habló de que Bolívar siempre fue un pueblo radical o conservador, el peronismo estaba muy fuerte en muchos lugares y había que pelearle el voto. ¿Qué pensabas del 83? ¿Qué pensabas que pasaba acá en el 83 con aquella experiencia del 73, pero vos afuera? Y en aquella experiencia del 73, vos como un gurrimín, un joven. Sí. El mismo miedo que en el 73, que había que salir a pelear voto a voto. Porque si bien la figura de Alfonsín era aglutinante, el peronismo tenía mucha fuerza, y acá en Bolívar también, porque el candidato que llevaban era muy bueno, el doctor Buca era un tipo muy querido. Por lo tanto, tenía el mismo miedo que en el 73, de que si se ganaba se iba a ganar por poquito, que había que pelear los votos, y bueno, los chicos lo hicieron. La verdad que eran leones, Alfredo y todo el equipo laburando casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, y se obtuvo un muy buen triunfo, Y después te toca a vos, después de continuar te toca vivir ya dentro del municipio todo el proceso de Alfonsín, con ese permanente temor por un nuevo golpe, por lo que pasó en Semana Santa, es decir, había un montón de cuestiones que la democracia estaba muy frágil, era una democracia de cristal. Claro, esto es lo que por ahí los jóvenes no tienen en cuenta. En ese momento cuando Alfonsín, encara el gobierno, y encara también el juicio de las juntas militares, y encara el juicio a los jefes, de las organizaciones guerrilleras, y de la AAA también, la democracia era muy frágil. Todos teníamos miedo de que hubiera un próximo golpe, no sabíamos cuánto iba a durar. Y más que se había atacado al corazón, digamos así, del poder que en ese momento eran los militares. Los militares estaban muy fuertes. De cualquier manera, los hechos de Semana Santa hicieron que la gente tomara conciencia de que se podía perder la democracia. Y bueno, las manifestaciones espontáneas que hubo en todos lados mostraron que la gente estaba dispuesta esta vez a no aceptar a los militares. Esta fue una prueba de fuego que tuvo sus costos también, pero de cualquier manera fue lo que permitió empezar a afianzar la democracia. Hoy está afianzada, pero se corre un riesgo, que si no se valora lo que tenemos, empecemos a creer de vuelta en las instituciones, en la política, y a empezar a buscar soluciones mágicas que no existen. Las soluciones se tienen que dar dentro de la democracia, con las reglas de la democracia, y tratando de mejorar a la democracia. Y para mejorar la democracia tenemos que mejorar las personas. Por esto, ya lo decía Irigoyen, y ya lo decía Ilia, y lo decía el mismo Alfonsín, necesitamos hacer mejores personas en una sociedad más justa. En las escuelas se habla poco de esto, o sea, de casi nada. Los Julio Ruiz se jubilan y nadie habla de estos temas en las escuelas. No, poco y nada. Más que nada es como que se hace mucho hincapié en el 24 de marzo, pero en sí, de todo, lo que fue la lucha por la recuperación de la democracia, por mantenerla y por fortalecerla. El fin del 24 de marzo se habla poco. No se habla. Lamentablemente no se habla, y nosotros tenemos que enseñarlo esto. Para que los chicos sepan que hay algo peor, y que la diferencia entre la vida y la muerte a veces pasa nada más que por una palabra, que es la democracia.
Hubo un proceso eleccionario hace 1 año y medio, te tocó ser parte de una lista, estamos a las puertas, a 15 días nada más de acá enfrente, dirimir al nuevo presidente del comité. Recién le decía a Alfredo, lo he visto con Guadalupe González pasear, o sea, él ha tomado una postura, vos has tomado una postura, de quedarte al costado y observar y solamente participar como un militante más. Mira, yo tengo mi posición tomada, mi posición es en este momento estar con los jóvenes que se han unido, de las distintas vertientes, con Nico Morán, con Emilia Palomino, con César Pacho, con todos los chicos, con Facu Zácaro que va a la juventud, porque son algo nuevo. Entonces, lo que yo quiero que entiendan no es que uno está al margen. Yo apoyo y yo trabajo para ellos. Pero hay una cosa, los viejos no tenemos que robarle el cartel a los jóvenes. ¿Tá? Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que estar apoyando, enseñando, orientando, pero no tenemos que robarle el cartel. ¿Por qué? Porque los actores de esta interna son ellos, no nosotros. ¿Tá? Por esta razón hay que darles todo el apoyo. A mí por ahí no me van a ver, pero ellos saben que estoy y saben que estoy trabajando para ellos. ¿Tá? Que es lo importante. Lo importante acá no es Julio Ruiz, lo importante es que hay algo nuevo que se está haciendo y que los que creemos que hay que renovar el partido estamos apoyando, pero dándonos el lugar que nos toca. ¿Cuál es el lugar que nos toca? Al costado, empujando, ayudando, protegiendo, si se quiere, y enseñando. Recién le preguntaba a Alfredo también, ¿se está más lejos, más cerca de recuperar el municipio? Ni más lejos ni más cerca, todo depende de nosotros. Si nosotros entendemos que la unidad no es una lista única, que la unidad, claro, que la unidad no es una lista única, sino que es la unión de los que pensamos distinto en objetivos comunes para que la Unión Cívica Radical sea una herramienta válida de cambio creíble para la sociedad. En ese caso estamos cerca. Si nosotros creemos que ir a una interna divide y a partir de ahí generamos enemistades, es decir, caemos en el internismo, no llegamos nunca. Entonces todo depende de nosotros. Si entendemos qué es la unidad y si entendemos qué son las internas, si no caemos en los egoísmos y no caemos en el internismo, tenemos todas las posibilidades de recuperar el municipio. Se nos terminó el programa. Hoy no metimos fotos porque era un programa prácticamente íntegro dedicado al radicalismo por estos 39 años. Dedicado al radicalismo de alguna forma, porque les decía, pero dedicado al regreso de la democracia, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el regreso a la democracia, el fin de la dictadura, el volver a poder, votar después de 7 años o más, 10 años, porque la última votación para intendente había sido en el 73, al margen de las legislativas del 75. Bueno, todo esto que tiene que ver con un radicalismo que estuvo en movimiento ayer, que está en movimiento por este mes corto de cara a las internas, y que esperemos, ¿sí?, que ahí anda dando un documento que el otro día me lo hizo llegar Marcelo Mosca Viñol, lo firman la mayoría de los importantes hoy dentro del esquema de la interna. No digo, porque muchos van a decir, bueno, pero fulanito no está así, bueno, pero no está participando activamente o es una de las principales cabezas de la interna. La gente que va a participar en la interna, o que está participando en la interna, se comprometió de alguna forma a esto de tan mentado y tan pocas veces cumplido, yo diría que nunca, de el que gana conduce y el que pierde acompaña. Está la firma de todos ahí. Sabemos que después eso se ha cumplido casi nunca, y que se comprometan los líderes de grupo no significa que después los que vienen abajo de ellos vayan a cumplir, ¿sí? Y vayan a decir, no, sí, vamos todos atrás de esto o todos atrás de aquel, dependiendo del triunfo de quién o de cuál. Pero bueno, es un buen intento. Esperemos. Ha habido tantos reproches y pases de factura de los radicales en tiempos de derrota, porque en tiempos de vacas gordas nadie se reprocha nada, pero en tiempos de derrota aparecen los reproches, que vos no me acompañaste en esta, de que vos me dejaste solo en aquella, de que vos me hiciste poner la cabeza en aquella otra, etcétera, etcétera. La UCR que va hacia, habrán visto en los cortes las publicidades de las dos listas, vamos a tener
2 o 3 programas más dedicados prácticamente a la interna radical, que se va poniendo linda, que va a tener ahí un cierre, entre comillas, un cierre del moranismo con una cena en Villa Juana. Van apareciendo cositas. Tenemos para mostrarle lo de juventud, que lo teníamos, pero era mucho, iba a quedar muy cargado hoy. Tenemos lo de juventud con tanto la lista de Facundo Zácaro como la otra lista, que los tenemos de Manuel Mapis, que los tenemos ahí con fotito y demás para darlos a conocer y para, bueno, también entrevistarlos en algún momento antes de la elección, porque también no solamente se elige al presidente de mayores, sino que también se elige al presidente de la juventud. Recuerde que este programa va a estar cargado como número 31 después de la repetición del viernes. El viernes se repite a las 21 horas y durante martes, miércoles y jueves nos puede encontrar en algún otro momento del día en la grilla de Cablevisión. Nos pueden seguir en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Hemos estado más activos, como Hablemos de Política, con temas políticos en los últimos días, y vamos a tratar de mantenerlo. Así que bueno, los espero en todas estas plataformas, para quien quiera ver el programa tranquilo, lo ve después una vez que está subido. Y si no, bueno, los invito a que el viernes, horario fijo de las 21 horas, nos acompañe si es que por ahí hay básquet, como pasó el otro viernes, y nos encuentra después del básquet. Que la pasen bien y nos reencontramos con un nuevo programa. Hablemos de Política el lunes de la semana que viene. Chao. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.